Bienvenidos a Abriendo Puertas, un placer acompañarlos a esta hora. Sigue la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, un conflicto que se inició a finales del mes de agosto y continúa con la presencia de tropas navales del país del norte en el Mar Caribe. Aderezado con las distintas declaraciones de parte y parte. ¿Qué pasó esta semana? Aquí se lo contamos. Si deseas interactuar con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. La semana transcurrió entre el conflicto Estados Unidos versus Venezuela y el tema económico. En Abriendo Puertas, en nuestra mesa de análisis, vamos a enfocarnos en relación a la tensión que existe entre Washington y Caracas. Y nos acompañan un panel de expertos en la materia para un poco analizar qué está ocurriendo. Jesús Chugo Torrealba, periodista, analista político; Francisco González, especialista en integración regional; y Andrés Silva, abogado y analista político. Muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar este programa con unas declaraciones del Papa León XIV, quien habla de la necesidad de un diálogo. En este caso parece algo diferente. La tensión está aumentando. Yo hace unos minutos leí una noticia que decía que cada vez se acerca más a las costas de Venezuela. Creo que con la violencia no ganamos. Lo importante es buscar el diálogo, buscar una vía justa para encontrar soluciones a los problemas que puedan existir en algunos países. Jesús, ¿cuál es la importancia del pronunciamiento del máximo jerarca de la Iglesia Católica? Yo creo que es la voz del sentido común. Yo creo que el Papa León XIV ha dicho algo que es transparente para la inmensa mayoría de la opinión pública internacional y también de los venezolanos. Cuando tú apartas los discursos y la retórica belicista de los actores que creen que pueden sacar rédito de esas posturas estrafalarias, cuando tú apartas eso, te encuentras a una inmensa mayoría que dice hay que resolver. ¿Y cómo se resuelve eso? Se resuelve hablando, negociando, construyendo confianza. Bueno, eso es lo que acaba de decir el Papa. La traducción literal era: con la violencia no vencemos, y es exactamente eso lo que está diciendo. Nosotros los venezolanos acá tenemos que identificar la poderosa esencia de ese discurso y, por cierto, también aprender a hacer a un lado a elementos que con su radicalismo conspiran contra la mejor suerte del país. Recordemos que hasta hace días apenas, desde el Ejecutivo Nacional se planteó una polémica absolutamente innecesaria, por ejemplo, con Monseñor Baltasar Cardenal Porras. Y por otro lado tenemos un sector minúsculo pero muy ruidoso que dice que León XIV es comunista. Nada más y nada menos que como supuestamente el Papa Francisco. Entonces, repito, tengamos la fortaleza suficiente para hacer a un lado los extremos no productivos y promovamos justamente atender, abrir puertas, como se llama este programa, al sentido común expresado magistralmente con las palabras de León XIV. Francisco, ¿tú verías con buenos ojos la mediación del Papa León XIV? Es lamentablemente necesario. ¿Por qué? Porque la idea es que no haya una mediación de ningún tipo por una situación como la que está ocurriendo, ¿no? Creo que el Papa es muy claro allí cuando habla de que se acercó una violencia que está en el Mar Caribe y que también el Papa pues está viendo lo que está pasando a nivel global, ¿no? Creo que en este caso él tiene muy claro eso por la situación de que le tocó hace nada, si acaso un mes y pico, el tema de las canonizaciones, ¿no? El hecho de que llegó ahí José Gregorio y también vivió, seguramente que se dio cuenta,
un poco lo que decía Chu, de esas dos facciones que estaban allí, ¿no? Había dos grupos en pugna dentro de la lógica de la canonización, ¿no? Roma, en pleno Vaticano. Eso corría en las redes, ¿no? Y en los conciertos, en las discusiones, en la canonización. Entonces la situación también interna de Venezuela, un poco como hablamos a veces lo de Estados Unidos, se explaya al exterior. Así como la política interna de Estados Unidos se explaya al exterior. En eso quizás somos similares los dos países, ¿no? Responden, un tome y dame, ¿no? Andrés. Bueno, Margarita, yo veo dos puntos importantes con una posible mediación del Papa León XIV. El primero, cuando entra el Papa, yo escribo un artículo donde ahondo un poco ese balance que existe ahora con los dos extremos de la moral en los Estados Unidos. Tenemos por un lado a Donald Trump y todo lo que ha representado, tanto su primer gobierno como su segunda campaña y sus primeros meses de gobierno, que en ese momento estaba cumpliendo cuando entra León XIV. Vemos como este Papa, por los valores que ha pronunciado, los discursos que ha dado y la trayectoria ya demostrada que él tenía cuando entra a la Santa Sede, vemos que el Papa León XIV, por contrario a Trump, es un Papa que apuesta por el diálogo, por los puentes, por la cercanía con la gente. Y es un Papa que apuesta directamente a que estos canales de diálogo sean necesarios, porque sin conciliación, independientemente de lo que decida hacer Estados Unidos, no va a haber una solución concreta para los problemas de los venezolanos. Y por otro lado, tenemos también con el apoyo del Papa una ruptura de esos apoyos que se han dado en los últimos meses en torno a que no haya una situación bélica en Venezuela. Vemos que quienes han salido han sido Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, es decir, son presidentes que independientemente de la razón que tengan para sus declaraciones, tradicionalmente se les alía, se les acerca con el gobierno de Venezuela. Entonces, para la comunidad internacional macro son declaraciones que pudiesen estar un poco sesgadas. Entra el Papa León XIV, da estas declaraciones y habla de la necesidad del diálogo, nos alejamos de eso y entramos ya en un terreno de discutir este tema con neutralidad. Me quedo contigo para la próxima información. Una de las noticias más importantes de esta semana, sin duda alguna, es la suspensión de la Cumbre de las Américas, que se iba a realizar en República Dominicana. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, cuando anunció la decisión, dijo que los motivos eran la tensión que se lleva a cabo en la región. ¿Es prudencia o hay otras razones? Comienzo contigo para hacer otra vez la vuelta. Bueno, es prudencia en el sentido de que no hay un consenso en torno a Latinoamérica de lo que debería pasar con Venezuela. Tenemos algunos países como los que mencioné anteriormente, también se le suman otros como México, Cuba, Chile y demás que no están a favor de que Estados Unidos realice acciones de este estilo contra Venezuela, pero hay otros como pudiese ser por ejemplo Argentina que sí apoyan esta situación. Y sabemos que estas cumbres donde nuevamente volvemos a esta temática del diálogo. El diálogo, la conciliación y la diplomacia son los temas centrales de cualquiera de estas cumbres. Si se llega a esta en una situación de tanto caos, pues se va a volver un desastre esa cumbre. Entonces lo más prudente en estos momentos es dejar que por lo menos haya mayor claridad de qué es lo que va, no lo que va a hacer, pero hacia dónde están yendo las acciones de los Estados Unidos para ellos poder discutirlos con mayor claridad, porque ahora ni sus aliados más cercanos saben cuál va a ser el próximo paso de los Estados Unidos por la manera errática en la que se han realizado algunas acciones, por las posturas contradictorias entre, por un lado, con Richard Grenell apostar al diálogo, pero por otro lado, con Marco Rubio, Pete Hegseth y otros apostar a acciones más directas y bélicas contra Venezuela. Entonces, se necesita ahondar un poco más el plan de acción que pueda tener los Estados Unidos para que cada aliado pueda por lo menos discutir de manera más abierta y transparente los puntos en estas cumbres. Francisco Chu, ¿fue una buena decisión suspender la Cumbre de las Américas? Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de un poco también lo toca Andrés, ¿no? Hay una especie de mapeo regional, donde hay una seccional de estas radicales que hablas un poco, ¿no? Que está buscando los aliados para las incursiones, el pretexto para, o más bien el piso político para poder hacerlo. Y el otro sector que no. Entonces eso se expresó en la cumbre y lo vimos claramente después de las declaraciones del presidente y la Cancillería, donde inmediatamente aparecen, bueno, aquellos que si se excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela, el eje del mal visto por Washington, entonces aparece también México y Petro en Colombia, que te dicen que no. Y Lula ratifica que también quería estar allí. Entonces vemos una pugna regional por forcear y de manera pendular a ver qué grupo es el que domina o se superpone sobre el otro, ¿no? No lo podemos ver solamente enfocados en un país, sino como una fuerza regional en pugna en este momento, y se expresó en el propio país, pues que no hallaba qué hacer y deciden no hacerlo.
Y entonces, bueno, aparece Marco Rubio como para tratar de salvarla, pero al final dijeron, no, este año por lo menos no se hace, ¿no? Eso estuvo, sí, fue diferida para el 2026. La cumbre tenía que suspenderse, la cumbre no era viable, no era factible. Las razones ya han sido expresadas magistralmente por Andrés y por Francisco. Creo que uno puede decir hoy, el interés norteamericano ya está bastante más descubierto. El continente, la región, entiende que la presencia en el Caribe del 20% de la fuerza naval norteamericana crea una nueva realidad que no solamente afecta a Venezuela, no solamente afecta a Colombia, crea una nueva realidad que afecta a toda la región. Entonces, la región está digiriendo eso. Cuando hablemos de Brasil, cuando hablemos de Colombia, no pensemos solamente en Lula y en Petro. Recordemos todos que Itamaraty y que Nariño son las dos cancillerías más profesionales de la región. Todo esto está siendo inventariado. Los países vecinos también, y son los países Venezuela. vecinos. Entonces, creo que tenía que suspenderse una cumbre centroamericana del Caribe sin Brasil, sin Colombia y sin México. Era un arroz con pollo sin pollo. Iba a dejar al desnudo ¿Un arroz con pollo o sin pollo? Un arroz con pollo sin pollo. Y iba a dejar al desnudo la inmensa soledad del dispositivo norteamericano en este momento. ¿Cuál es el aliado más duro que tiene Estados Unidos en este momento en la región? Trinidad. Un poquito más, quizás República Dominicana, y de resto Puerto Rico, que es un estado asociado de la Unión. Pero en realidad en este momento la relación incluso de Milei con toda esta situación es bastante tibia. Entonces eso había que era forzoso que se suspendiera. Ahora, me parece extremadamente interesante lo que está a punto de ocurrir o está ocurriendo, el tema de la cumbre de la CELAC con la Unión Europea. El anuncio hecho por Lula da Silva de que asiste a esa cumbre en solidaridad con Venezuela, es decir, en solidaridad consigo mismo, en solidaridad con una América Latina y de un Caribe como zona de paz, me parece muy importante. Yo le pediría también a mis compatriotas que sigan haciendo una lectura de esto desde el conflicto interno político y que, bueno, hacen una operación más o menos pobre desde el punto de vista de la reflexión política. Dicen, Lula es de izquierda, Maduro es de izquierda, en consecuencia debo rechazar lo que Lula diga. Señores, Lula da Silva es el presidente de la economía más importante de la región, del país de la región que es integrante del BRICS. De los BRICS. Es la subpotencia regional, que la subpotencia regional diga, yo voy a esa cumbre a plantear esto. Creo que es muy importante. Entonces, yo creo que ha habido pues un barajo. Ojo, yo no leo esto desde la dinámica binaria, que fue una derrota para Estados Unidos, así se puede leer, pero en realidad creo que es una victoria para quienes queremos construir confianza y construir soluciones políticas a un drama que es esencialmente político. Tenemos que hacer una pausa. En la próxima parte vamos a analizar la posición de los senadores norteamericanos ante este conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Esto es Abriendo Puertas. En instantes regresamos con ustedes. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas analizando el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. El Senado norteamericano analizó impedir a Donald Trump ataques contra Venezuela. ¿Qué pasó? La iniciativa fue rechazada con 49 votos a favor y 51 en contra. Francisco, ¿cómo puedes interpretar lo que allí ocurrió? ¿Es una lucha entre republicanos, demócratas? ¿Cuál es tu interpretación? Sí, mira, esa votación es la segunda que se hace. De hecho, ahora cambió, fue por un solo voto. Entonces, ahora lo que estamos viendo, más que una lucha entre demócratas, que sí hay algo de eso, por supuesto, en la polarización actual de Estados Unidos, pero sin embargo hay senadores que son republicanos que apoyan también esa situación, ¿no? O que no están apoyando la propuesta del gobierno de Estados Unidos de la posibilidad de ataques directos a Venezuela, ¿no? Porque hay una cosa que, miren, estos días hacíamos un webinar de estos donde yo veía que había personas que preguntaban
¿Y qué pasa si atacan a Venezuela o atacan a Colombia o atacan a México en el Caribe, ¿no? Y uno dice, pero es que ya va. Como lo han asomado. Ya va, pero es que ya los hechos están ocurriendo. Claro. Yo quería, no lo hice, pero hay un video de un periodista colombiano que sacó justo en Santa Marta, ya que hablabas de la cumbre CELAC, que va a ser ahí en Santa Marta, justamente, donde unos lancheros que estaban en alta mar, parece que se les dañó el motor de la lancha. Este periodista es muy cercano a Petro, y entonces, bueno, es asaltado, lo bombardean, no sé, con un dron, un misil, explotan la lancha, y resulta que estaban a la deriva. Tenían como 1 o 2 días a la deriva allí. Eso ya es una prueba de que ocurren hechos, y aquí en Venezuela ocurrió un hecho fáctico, real, comprobable, que es la situación en la cual unos atuneros, ¿sí?, un barco atunero, estaban allí, llegaron los del barco estadounidense, asaltaron y por 8 horas estuvieron montados allí en ese atunero. Por suerte parece que tenían comunicaciones y mandaron videos y no pasó de ahí, pero pudo pasar lo otro. Ahora, tu opinión sobre lo que está ocurriendo en el Senado norteamericano, que es la pregunta. Claro, porque el hecho en concreto es que piden pruebas de la situación como tal. Esto se parece mucho, una vez que lo estuvimos discutiendo aquí, cuando el juez aquel en Washington estaba pidiendo las pruebas o los expedientes de las personas que se llevaron en los aviones venezolanos para El Salvador. Nunca ocurrió esto. Entonces, desde ese momento, justo comienza una pugna por los poderes, o entre los poderes en Estados Unidos, poder ejecutivo, el poder judicial, para tener controles o tener cuotas de poder dentro de las propias situaciones enmarcadas en torno a Venezuela. Y en este caso en concreto, pues esa pugna está allí, Sin embargo, mira, una cosa que quizás no se evalúa, esa discusión también se lleva a cabo precisamente porque cuando usan a Venezuela como excusa para tratar este tipo de planes truculentos, no solamente contra Venezuela, siempre hemos dicho que es contra la región, es contra gobiernos de izquierda progresista o nacional populares, ya sea Lula, sea de centro-izquierda, ya sea Petro, sea de centro-izquierda o es guerrillero, o Claudia Sheinbaum allá en México. Sobre todo con esos gobiernos, también Cuba, Nicaragua y Venezuela, obviamente. Pero también tiene que ver con el hecho de que cuando se da el tranque del gobierno de Estados Unidos por la Comisión de Demócratas, justamente Trump utiliza esa excusa del problema del Caribe, el problema de Venezuela y los supuestos narcoterroristas para empujar esas medidas dentro de su propio gobierno y dentro de las instituciones de Estados Unidos. Entonces, usualmente, constantemente nos están usando como una especie de conejillo de indias distractivo para los planes reales que tienen incluso dentro del propio país. Y esa es una cuestión que tenemos que verla más allá del solo simple hecho de sentirnos agredidos, que obviamente estamos agredidos, ¿no? Es una cosa o es un plan mucho más truculento, mucho más grande y es multidimensional, es regional contra toda la región. ¿Tú coincides con eso? ¿Es un plan que va más allá? Sí. Y yo creo que la línea de razonamiento que propone Francisco deberíamos llevarla hasta sus últimas consecuencias y ubicar lo siguiente. La decisión del Senado, que es concretamente la pregunta, es una decisión insólita porque es una decisión contra el Senado. Es una decisión contra el Congreso. O sea, sencillamente la iniciativa buscaba poner en vigor lo que plantea la ley de poderes de guerra, claro, ¿no? Que es que después de 60 días de iniciado un conjunto de hostilidades, si no se logra lo que se quería lograr con ello, el Ejecutivo tiene la obligación de pedirle permiso al Congreso para poder continuar con las mismas. ¿Qué es lo que decide el Senado? No nos pidan permiso. Es decir, está delegando su potestad, su majestad, su capacidad de decisión. Tiene luz verde para las operaciones en el Pacífico y el Mar Caribe. Sí, pero, ¿cómo decirlo? Se está autolimitando el Congreso está renunciando a una potestad y eso en el marco del proceso político que está ocurriendo en Estados Unidos es demasiado significativo. Un poder ejecutivo que prácticamente ha pasado por encima, como tú bien mencionabas, de jueces federales, un poder ejecutivo que si las estadísticas oficiales no le gustan, entonces destituye al encargado de las estadísticas oficiales, un poder ejecutivo que está destruyendo elementos fundamentales de lo que es el funcionamiento democrático del Estado norteamericano, nada más y nada menos que eso. Entonces, tienes a un Congreso dirigido por los republicanos que, mira, estamos hablando de un proceso de conversión de Estados Unidos en un régimen tercermundista. Estamos hablando de un Congreso que se niega a cumplir con las funciones que tiene que cumplir, que es, entre otras, controlar
al Ejecutivo. Entonces, yo creo que es importante verlo, porque es que como latinoamericanos, izquierdistas o no, como latinoamericanos, estamos acostumbrados a pensar en Estados Unidos como el imperio. Y resulta que hoy hay una nueva realidad en Estados Unidos. La presidencia de Trump no encarna... de democracias también. La Sí. presidencia de Trump, la administración Trump no encarna el Estado profundo norteamericano. La presidencia de Trump encarna a un conjunto de apetitos corporativos, ¿no?, de los supermillonarios, de los hipermillonarios, y actúa de acuerdo a eso, a una lógica corporativista. Entonces, entendamos, esa lógica corporativista se está llevando por el medio a las instituciones de la democracia norteamericana, y lo que vimos en la resolución del Senado es un capítulo más de ese proceso. Tenemos que darle la palabra a Andrés sobre este tema. Bueno, Chu, es que cuando nosotros analizamos ese rol que siempre ha tenido los Estados Unidos como la policía del mundo, hay que entender, los Estados Unidos era la policía del mundo porque aglomeraba tantas culturas y las recibía de tal manera que se sentía de cierta manera responsable por los países de origen de estas personas. Hoy en día, con las políticas migratorias de Donald Trump, pasa todo lo contrario. Más bien Estados Unidos está cerrando sus puertas, se está alejando de atender temas internacionales y más bien está buscando comenzar nuevas crisis y nuevos asuntos internacionales. Cuando nosotros vemos qué es lo que pasó en el Senado, esto es un claro ataque en contra del debido proceso, porque el contrapeso que se le está exigiendo a Donald Trump con el tema de los ataques, con el tema de posibles movilizaciones terrestres, es precisamente que se presenten pruebas de que hay en efecto algo a lo que se le deba atender. Por eso que nosotros vemos que cuando acuden el secretario de Estado y el secretario de Guerra al Senado a comparecer, ambos están de acuerdo que no hay una base legal para partir y seguir con estas operaciones. Entonces hay que entender que aquí tenemos un grupo de senadores que lo que tienen es pánico, que al ver que cuando Donald Trump no está en los centros de votación, los republicanos no están ganando desde el año 2020 y vienen de una grave derrota en la ciudad de Nueva York, en el estado de Virginia y en otras municipalidades California, donde hubo, y en California también con la resolución 50, si no me equivoco, donde muy claramente, si no es Donald Trump directamente, con su personalismo, con su ego, con su manera de hacer campaña, los republicanos no están calando. Entonces ellos están cediendo a lo que Donald Trump les está pidiendo para que él siga esta excursión en el Caribe y ellos puedan seguir de cierta manera protegidos en ese paraguas que está promoviendo Donald Trump en los Estados Unidos. Tenemos muchísimas preguntas, pero vamos a plantear el caso del presidente de Brasil, Lula da Silva, que esta semana insistió en la figura de que él puede ser el mediador en el conflicto. Tenemos un sonido, vamos a verlo. No quiero que a gente llegue a una invasión terrestre. No quiero que lleguemos a una invasión terrestre. Le dije al presidente Trump, y lo repito, un problema político no se resuelve con armas, se resuelve con diálogo. Si está faltando diálogo, me puse a disposición en lo que entiendan que Brasil puede ayudar. Tenemos todo el interés en ayudar. No deseamos, no queremos conflicto en América del Sur. Nós não desejamos, nós não queremos conflito na América. Tenemos que irnos a la pausa. Pero cortico, ¿sí Lula da Silva como mediador? Lula da Silva está actuando como lo que es, como el jefe de la potencia regional o subregional. Él está diciendo, si aquí hay un proceso de esta naturaleza, yo tengo que estar presente allí. No lo plantea como podría haberlo hecho a través de la conversación con Maduro, porque sabemos la distancia que allí se ha producido. No lo puede hacer a través de una conversación previa con Trump, por el estilo de Trump. Entonces hace esto que es ya disruptivo desde el punto de vista de la lógica diplomática. Nosotros, venezolanos, deberíamos entender el valor que tiene este planteamiento de Lula, este planteamiento del Papa León XIV, esta realidad que nos alejaría de esta dinámica suicida, absurda, de tratar de volver a la diplomacia de las cañoneras. Francisco, ¿le dice sí a Lula da Silva? Más o menos. Lula se mueve también de manera pendular en algo que llaman en Itamaraty el no alineamiento activo. Es decir, estoy en medio de BRICS, pero también estoy en medio de la política de Estados Unidos. Lo decía Celso Amorín, somos amigos de todos, pero ellos mismos están increpados en este momento. El tema de aranceles, el tema de posibles sanciones, entonces se trata de que Lula pueda ser un intermediador, está bien, que es válido eso, pero lo que tiene que buscar, y creo que va hacia allá,
tendencialmente es a integrarse de manera regional y reafianzar los mecanismos de integración, como justo las discusiones que se están dando dentro de la CELAC, Unión Europea, allí donde él mismo ha dicho que va a participar precisamente por el tema de Venezuela, pero tiene que ver con que ellos también están siendo asediados. En este momento Brasil, a pesar del gran tamaño que tiene, pero Estados Unidos es un poco más grande y es un poco más influyente en esos términos, y Brasil solo no puede contra Estados Unidos. Es un tema de integración regional, es Brasil con Venezuela, con Colombia, con México, con los 33 países de la CELAC, que ahí sí le hacen contrapeso, porque ¿qué es lo que le estorba a Trump? ¿Qué es lo que quiere acabar Trump? Quiere acabar con la CELAC, porque dice que la CELAC es un estorbo porque fue contra la OEA y no está ni Canadá ni Estados Unidos. Y eso ocurrió justamente en conmemoración estos días de los 20 años de lo que fue esa reunión de Noa Lalca en Mar del Plata en el año 2005 en Argentina. De ahí se logró esa integración regional. Y entonces al final, ¿de qué estamos hablando? Monroísmo versus bolivarianismo. Eso es, querrámoslo o no, lo que está pasando realmente tras bastidores. Andrés, tenemos que ir a la pausa, cortico. Para Lula decirlo en Silva. términos que los brasileros entenderán, no todos los jugadores de fútbol se adaptan a todos los esquemas de juego. Entonces, mientras Lula da Silva no dudo que tenga excelentes capacidades de mediación, pienso que en este esquema no es el mediador apropiado para el conflicto venezolano. Vamos a la pausa, esto es Abriendo Puertas. Ustedes quédense allí porque en instantes regresamos. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Esto es Abriendo Puertas. Continuamos analizando el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. En medio de todo este panorama, el pasado 7 de noviembre fue un punto crítico para la comunidad venezolana. El fin del TPS. 600.000 venezolanos que quedaron guindando. ¿Y qué van a hacer ahora? Bueno, yo creo que esto, siendo extremadamente lamentable, sin embargo, también es una oportunidad ¿para qué? Para que nosotros, los venezolanos, veamos toda esta situación desde la óptica de los venezolanos, del interés nacional. Lo digo con muchísimo respeto. Hay algunos venezolanos que creen, repito, por aquella dinámica binaria de pensar, bueno, si fulano de tal, si Trump es adversario de Maduro y yo estoy en contra de Maduro, entonces todo lo que diga Trump hay que decirle amén. No, señores, como hablábamos a propósito del tema del Senado, Trump es el jefe de una cruzada antidemocrática en su propio país. Mal puede ayudar a la reconstrucción de la democracia en Venezuela alguien que está destruyendo la democracia en su propio país, y en este caso en concreto la mejor demostración es cómo está tratando en general a los inmigrantes, particularmente su fobia anti-hispano, anti-latino, y de manera muy particular contra los venezolanos. Lo que se produjo fue la masacre, ¿no? La ilegalización simultánea más grande de la historia de los Estados Unidos. 600.000 venezolanos que habían probado, por cierto, sus condiciones, sus requisitos, sus entrevistas, sus cuestionarios, y sin embargo quedaron en esta situación. Y ojo, no me vengas a decir que hay que decir primero que ellos están allá no por gusto, sino porque tuvieron que salir de Venezuela. Sí, tuvieron que salir de Venezuela porque aquí, desde la política hasta la situación económica, hasta la falta de futuro, 1000 razones que acá se originaron por el gobierno venezolano. Sí, hay que decirlo, pero hay que también decir que ellos que estaban reconstruyendo su vida allá, ahora son objeto de un trato similar. Entonces, tengamos claro eso para sacar de esto la única utilidad que podemos sacar, que es retomar una visión venezolanista de toda esta crisis. Francisco. Mira, creo que tocamos un tema así parecido hace tiempo y yo creo que también los utilizaron a mucha gente, ¿no? Hay que ver que en las campañas electorales esto funcionó para construir lógicas políticas. Esa fue una de sus promesas electorales. Claro, lo que pasa es que Trump venía de todos esos casos que le estaban armando en Nueva York, se muda a Mar-a-Lago, ahí en Florida, y justo en ese momento, bueno, se asocia con este grupo donde empezaron a venderle a Marco Rubio, ¿no? Lo fueron llevando, hicieron eso. Bueno, Marco Rubio venía del Senado, del Comité de Inteligencia, donde ahora él está participando. O sea, que él conoce esas estructuras también. Entonces, cuando ocurre todo eso, le vendieron eso a la gente. No solamente a los venezolanos, a muchos latinos que estaban allí. Y algo que hizo inteligentemente el movimiento MAGA, que es el más movimiento de base
vender a las personas latinoamericanos o de origen latinoamericano que porque tenías un documento tenías una escala superior dentro de Estados Unidos, cosa que es falsa. Ahora que llegue el ICE y se lleva a la gente, a veces no les interesa si son ciudadanos inclusive, o si tienen la tarjeta verde, se los llevan igualito. Solamente se los llevan por su imagen, porque parecen latinos, parecen mexicanos, porque son indiados, por sus características porque físicas. hablan inglés con acento. Claro, porque entonces o no lo hablan o lo hablan machucado. Entonces, cuando eso pasa, entonces la gente que se torna distinta es el enemigo en común. Y contra ese enemigo es que hay que ir, y es la lógica que tienen ahora. Una guerra civil interna no declarada, pero que ahora se explaya al resto del continente porque también es distinto, porque no es blanco, ojos azules, ¿no? Claro, y en un contexto electoral además como el que tienen los Estados Unidos, con un partido republicano que pasó años construyendo esa base a través de las campañas de Donald Trump, esa base de voto latino, de voto de diversas razas que tradicionalmente era demócrata y que se ha ido poco a poco convirtiendo en republicano. Se lo han cargado en los últimos 7, 8 meses de una manera increíble, yo creo nunca antes vistas. Vemos los resultados de estas últimas elecciones que fueron este fin de semana y vemos cómo los resultados han vuelto de esa transición hacia Donald Trump y actualmente que volvieron a sus resultados tradicionales. Esto deja en evidencia cómo las políticas de Donald Trump han afectado a un partido por el que él realmente se preocupa muy poco. A Donald Trump le interesan las políticas de Donald Trump. La mejor evidencia es que uno de los principales contendientes para suceder a Donald Trump, Marco Rubio, su principal voto base tiene que ser el voto latino, y en estos meses todo el apoyo del voto latino que tiene Marco Rubio va a depender de lo que él termina haciendo con Venezuela. Y si él no cumple con las expectativas que le están poniendo, injusta o justamente, eso no es para uno decidirlo, va a cargarse de ese voto y le va a ser muy fácil a Donald Trump desecharlo para el 2028 y promover a quien yo creo va a ser su sucesor, que es J.D. Vance. El día de las marchas de no al rey, ¿no? Cuando aparece el videito de Trump que lanzaba bosta a toda la gente. Ese día empezaron justo en Miami, en Florida, las marchas. Pero el otro año, cuando venga la intermedia, ahí se va a ver para dónde va ese país realmente. Y se vio en los resultados electorales municipales del propio Miami, lo que pasó en Hialeah. O sea, que tengas a los candidatos demócratas superando ampliamente al postulado republicano allí, repito, en Miami. Sí. Y Miami viene de una excelente gestión de un republicano que es Francis Suárez, uno de los alcaldes reconocidos como principales exponentes de una gestión innovadora, moderna, todo lo que debería representar a los Estados Unidos. Y aún así, por la manera en la que han tratado la política los republicanos, no vieron lo que revela que lo que dice Trump no es cierto, eso de que salieron mal porque yo no estaba en la papeleta, no, salieron mal porque son el partido de Trump y que está siendo objeto de ese rechazo. Ahora fíjense, algo pasado en Nueva York con Cuomo, tenemos demasiados puntos, temas que surgieron esta semana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordena ya ir a la lucha armada y la orden debe ejecutarse en cada comunidad y en la calle. Todavía no nos han invadido, ya estamos en lucha armada. ¿Qué comentario tienen en relación a esto, Francisco? Sí, rapidito para... Yo entiendo eso que dices de que no nos han invadido, es verdad, pero nuestra soberanía, lo que es la extensión hacia el mar territorial, eso ya se violentó, sí o sí. No solamente Venezuela, ojo, Venezuela, Colombia, el Pacífico, lo mexicano, y si no vemos lo que dijo hoy Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. No, es que no van a entrar, pero es que ya entraron. El problema es que, y bueno, ayer nos comunicamos justamente en estos días de que la posibilidad de estos bombarderos B-52 en las costas, a solo millas de ahí de las Guairas, ¿no? O sea, por donde pasan las aerolíneas venezolanas, o sea, las rutas aéreas venezolanas. Y cuando vemos lo que pasaba hace días, donde aerolíneas internacionales vieron los 5 kamikazes, esos que andaban en los aviones F-35 que estaban en el Caribe, entonces eso es una constante. Eso es una provocación constante. Es como que te lanzan un peine a ver cómo lo pisas, ¿no? O te ponen una bomba allí a ver qué hace. Sí, es una respuesta también a la presión. Hay que entender que para ambos gobiernos una de sus principales herramientas para lograr tanto cohesión nacional como cohesión regional con los demás países del continente es a través de las comunicaciones. Y si nosotros analizamos tanto la campaña comunicacional que han llevado en los Estados Unidos, han culpado el cierre de gobierno en los migrantes ilegales, han culpado
la crisis con el fentanilo en los migrantes ilegales y en el narcotráfico, y Venezuela para ellos ha sido como una manera de ejemplificar todos esos males que han estado promoviendo. Entonces, ¿cuál es el problema con las comunicaciones de Donald Trump? Que también se la pone muy sencilla al gobierno venezolano para su campaña comunicacional, que Donald Trump ha divagado mucho, es decir, no se ha enfocado únicamente en Venezuela, sino ha amenazado con entrar a México, con entrar a Colombia, siempre con la excusa del narcotráfico, nunca contra los gobiernos de esos países, pero le dio una excusa para generar esta campaña regional donde a través de las comunicaciones el gobierno se prepara, responde a la presión de los barcos en el Caribe, con presión interna de que los venezolanos no van a ceder únicamente ante la presión, pero también está invitando a otros países a unirse a esa campaña comunicacional. Tenemos un sonido, Francisco, del presidente Nicolás Maduro para que vean la forma de cómo lo dice, y después tienes la palabra. El momento que me presentaron con el conjunto de ideas para pasar de la lucha no armada a la lucha armada en función de defender la integridad territorial, la dignidad y el derecho a la paz y al futuro de Venezuela, están aprobadas, y el Partido Socialista Unido de Venezuela debe proceder a su aplicación inmediata, con orden de operaciones por cada calle y por cada comunidad. Que salga la orden de operaciones. Yo comprendo la necesidad de concitar y estimular la fibra nacionalista, pero ese no es el camino. El camino no es arroparse en la bandera nacional y llamar nada más y nada menos que la lucha armada. Este es un país muy vulnerable. Si aquí llueve y el país entra en crisis, imagínate tú qué pasaría si la lluvia fuera de drones o de misiles. O sea, hay que ser serio en eso, porque esa seriedad es la que inspira confianza, y Venezuela necesita confianza. Francisco, rapidito. Sí, bueno, como bien lo decía el Papa en el video que ponen al principio, ¿no? Que hay una amenaza en la región, sobre todo en el Caribe, y hay mucha violencia en eso, ¿no? Yo creo que no se trata solamente, y siempre vamos a recalcar, de una situación de un solo país, o de Venezuela en este particular. Creo que es una situación regional. Nosotros venimos estudiando particularmente desde la campaña electoral del año pasado, nos tocó dar varias conferencias sobre eso, y justo, mira, Venezuela no aparecía en el mapa, creo que lo comentabas, Andrés, al principio. Aparecía México, aparecía Groenlandia, todo aparece Colombia. Colombia apareció ahí, pero Venezuela no estaba. Pero eso, a medida que llega el señor Marco Rubio, fue cambiando, ¿no?, la dinámica de Estados Unidos y su política exterior. Entonces, en este momento vemos eso como una agresión a la región, que se va a tocar también en la CELAC, que se va a tocar en las instancias internacionales, y que tiene que ver con cómo refortalecer pues esas instancias de integración regional que contemplaban el tema militar a nivel de integración también, con lo que fue el Consejo de Defensa de UNASUR dentro de la UNASUR hace años atrás, cosa que, bueno, sí, no solamente Estados Unidos, Macri en Argentina, Kuczynski en Perú y otros presidentes con otras tendencias políticas de extrema también buscaron desmantelar esas instancias, y que ahora vemos cómo nos afecta a los demás países, ¿no? En este momento, esos son los efectos de ese desmantelamiento que a la usanza de Estados Unidos le parece que está bien, y que es lo que hay que justamente revertir ese proceso. Andrés, Gustavo Petro dice que el presidente Donald Trump es una amenaza para la humanidad. ¿Es una amenaza para la humanidad? Yo no pienso que sea... También ha hecho diligencias para conseguir la paz entre Rusia y Ucrania. Más allá de ser una amenaza... ¿Ha mediado en ese conflicto? Es así, más allá de ser una amenaza a la humanidad, Donald Trump es una amenaza a los valores tradicionales americanos. Lo que yo comentaba anteriormente, Estados Unidos se convirtió en una especie de policía o guardián del mundo, porque Estados Unidos buscaba velar por los intereses de todas esas personas cuya cultura formaba parte de la cultura americana. En estos momentos él está manejando a los Estados Unidos de la misma manera que manejaría una corporación. De hecho, en el programa de 60 Minutes tuvo un pelón donde casi llama a Estados Unidos una compañía en vez de un país. Y aquí claramente lo que podemos ver del gobierno venezolano es una herramienta para tratar de ponerse por lo menos en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa entrar en un conflicto armado con los Estados Unidos, sino nos interesa que si la presión aumente en torno a plantear que el contexto y la situación sea suficientemente
estable, también entre comillas, para poder promover una mesa de diálogo, para promover canales diplomáticos, sabiendo que los Estados Unidos está tomando una postura que no está siendo apoyada ni por sus aliados más tradicionales. Entonces, cuando nosotros vemos cuál es realmente el objetivo de Venezuela, este último decreto no es el objetivo, es el mecanismo o es la herramienta. El objetivo tiene que ser lograr condiciones favorables para que el venezolano pueda salir adelante, para que Estados Unidos deje que el continente prospere de manera independiente cada uno de sus países, y es por eso que presidentes como Gustavo Petro y Lula da Silva han tomado una voz activa en este conflicto. No es para apoyar únicamente al gobierno de Venezuela, sino es para darle al gobierno de los Estados Unidos ese contrapeso que evidentemente su Congreso no le está dando en estos momentos. Vamos a hacer una pausa. Esto es Abriendo Puertas. Ustedes quédense allí porque en instantes regresamos. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Esto es Abriendo Puertas. En la última parte de este programa, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció una cooperación militar serena y novedosa con Rusia. ¿Ustedes creen que ante una eventual invasión por parte de Estados Unidos a Venezuela, cuáles serían los apoyos que recibiría nuestro país? Rusia, China, Irán. ¿Sería un apoyo decidido, comprometido o sería condicionado? Chu o Francisco. Yo creo que esa cooperación serena y novedosa con Rusia se está dando desde hace tiempo. Hoy, entiendo, según decía el periodista y escritor o investigador Nacho Montes de Oca, Venezuela dispone de recursos de información rusos. Hay una base de radar rusa operando desde Venezuela, hay otra operando desde Nicaragua, hay otra operando desde Cuba, y toda esta información le permite al alto mando venezolano tener una capacidad de anticipación en relación a los movimientos de la flota norteamericana. Eso era algo que no tenía hace semanas Venezuela. Hay el tema de los misiles Igla. Igla significa aguja en ruso. Son ciertamente de corto alcance, apenas 3.500 metros, pero amenazan seriamente cualquier operación de desembarco vía aerotransportada, el desembarco en helicópteros, etcétera. Es decir, yo creo que Rusia no está fantaseando con la perspectiva de enfrentar militarmente, frontalmente a Estados Unidos, pero sí están planteando un conjunto de condiciones que pueden elevar el costo a una presunta intervención, y están pensando sobre todo en el costo político que para Trump significaría en el año electoral empezar a ver llegar cadáveres de jóvenes norteamericanos en bolsas negras a su país, después que él llegó al poder diciendo que se iba a retirar de las guerras extranjeras. Creo que a eso es lo que está jugando Rusia, y que eso significaría esa supuesta acuerdo sereno. El apoyo de China es básicamente diplomático y económico, lo que no es poca cosa. Estamos hablando de la economía más poderosa del planeta en este momento, en que la de Estados Unidos se viene a menos, y el tema de Irán, bueno, ya lo hicieron. Ahí están las fábricas de drones, ahí está todo eso. Entonces, repito, eso es una lógica. Ahora, esa lógica no es la lógica que nos interesa a los venezolanos, no es la lógica de cómo llegar y elevarle el costo a la guerra. La lógica que nos interesa a los venezolanos es cómo hacer que no haya guerra. Francisco. Mira, esta es la gran pregunta, la pregunta de las mil lochas, porque nadie quiere una guerra, Nosotros siempre abogamos por la paz, siempre en función del diálogo. Sí, como abogados, defensores de derechos humanos, yo creo que eso es lo que uno también tiene que empujar, ¿verdad? Y en este momento, pues, lamentablemente, siempre decimos, estamos cerca de una situación que puede escaparse de las manos, pues sí puede pasar. Y en función de eso, pero hay otra pregunta que también habría que sumar, ¿no? ¿Por qué no ha ocurrido yo digo en este momento? ¿Por qué hasta hoy no ha ocurrido
porque eso trae incertidumbre, la gente en las plazas lo pregunta, lo hablan en el metro, en ¿Y los por taxis. qué no ha ocurrido? ¿Por qué no ha ocurrido? Porque también estoy de acuerdo con lo que decía Chu allí, que los costos que puede traer eso a lo interno de Estados Unidos. Es decir, la incertidumbre dentro de Estados Unidos de tal manera, mira, yo veo estas guerras de youtubers, dentro de Estados Unidos hay una guerra de youtubers, hay una polarización extrema y todas las noches sale gente a protestarle en cualquier ciudad, por la militarización, por todas las cosas. Y si en este momento de esta semana, donde solamente faltaron 2 votos, por una situación de posibilidad, imaginémonos que ocurre el hecho fáctico real de una guerra, una agresión, una invasión. Oye, esos 2 votos se pueden sumar un montón más, se le puede descalabrar el gobierno a Trump. Incluso, no sé, ya han hablado algunas voces, incluso dentro de los republicanos, de la posibilidad de un impeachment dentro de Estados Unidos, ¿no? Francisco, y para contestar tu pregunta, cuando nosotros pensamos, por supuesto, en la pregunta, Margarita, en los apoyos, estamos dejando fuera un factor muy importante. Saquemos a Venezuela de la ecuación un momento. Cuando hablamos de los 2 bandos, ¿de qué estamos hablando? Por un lado, estamos hablando del bando con licencias para que Chevron opere en Venezuela, con una nueva licencia para que Shell opere en Venezuela, y por el otro lado tenemos un bando donde los rusos tienen aquí sus plantas de producción, donde China tiene una inversión de más de $1.000 millones en el lago de Maracaibo, y hay que entender que ambos bandos no solo están protegiendo sus inversiones actuales en el país, están también protegiendo también sus futuras inversiones, sus futuros proyectos. Y Estados Unidos, para contestar por qué todavía no ha pasado nada, hay que entender que si Estados Unidos decide realizar cualquier tipo de acción que vaya más allá de la tensión actual en el Caribe, y esa operación, muchos también están hablando de una manera en la que se asume que si Estados Unidos lanza una incursión o avanza más allá en sus planes, que eso va a tener 100% de efectividad. Nada garantiza que el plan de Estados Unidos se cumpla tal cual ellos piensan que va a pasar. Y si ellos deciden ir más allá de la situación actual y ese plan falla, las inversiones que tienen actualmente en Venezuela las pueden considerar por perdidas, porque ahí no va a quedar americano en el país al cual se le permita operar libremente dentro del comercio. Entonces ahí, para el otro bando también hay oportunidades interesantes de suplir esa producción que venía llevando actualmente los Estados Unidos. Entonces es por eso que este conflicto se asemeja más a una especie de guerra fría, porque aquí sabemos que cada movimiento en falso que se haga puede estar perjudicando inversiones directamente ejecutadas con dinero americano. Y por allí, en vía, ya más cerca, viene el portaaviones Gerald Ford para situarse en el Mar Caribe. Tenemos un sonido del presidente Nicolás Maduro y después lo comentamos. Que los gringos, que tienen 15 barcos, que tienen 2.600 misiles, que tienen 100 aviones, que ahora viene el avión más grande, ¿cómo se llama? El portaaviones más grande del mundo llamado General Ford. Que los gringos hagan lo que les dé la gana. Nosotros somos imperturbables. Francisco. Creo que nosotros, por estar ubicados donde estamos, en el ojo del huracán y geográficamente, ¿no? Venezuela como tal, tendemos mucho y esa cultura que hemos tenido por años, ¿no? Muy pro-estadounidense, y yo no digo que esté bien o esté mal, sino cómo hemos sido moldeados de alguna manera en esa lógica de interdependencia con Estados Unidos, sobre todo en el tema petrolero. Pero en el tema actual, en esta ruptura, y sobre todo con la llegada de Chávez y ahora con Maduro en este momento, y de gobiernos progresistas de izquierdas en la región, esa influencia de Estados Unidos se rompió hace años atrás. Y Estados Unidos ahora, paralelamente a eso, ¿qué pasó? Lo tocabas un poco también hace rato, Chu, cómo China irrumpió en el escenario mundial de tal manera que le disputa esas influencias regionales. Entonces, en este preciso momento en que estamos conversando, Estados Unidos busca reafianzarse allí, pero ya no tiene la fuerza que otrora. Lo quiere hacer a plomo. Y ellos tienen ese portaaviones que dice el presidente allí, pero no se trata solo de eso. En estos días, veía hace unos días atrás, China también inauguró un portaaviones, Fujian se llama, y es un portaaviones enorme, muy altamente tecnológico y avanzado. Y esas alianzas con Venezuela están, también tú lo decías, eso viene de hace años atrás, esas alianzas con Rusia, con China, con Estados Unidos, si bien es un país de términos medianos, pero un país que políticamente y por su historia pues ha influenciado en la región. Más allá de las personas, cuidado, es la historia genética de nosotros como venezolanos. Eso está en lo que hemos hecho nosotros en nuestra historia. Y ahora, con Trump a la cabeza, quieren retomar esa influencia que otrora tuvieron y que ya no tienen, pero no hay vuelta atrás en la historia. Y eso es lo que les cuesta entender, ¿eh? Yo creo que
como decíamos al principio del programa, este ya no es un tema venezolano, ya este no es un tema de Venezuela y Colombia. La presencia del 20% de la Fuerza Naval norteamericana en el Caribe es un impacto que afecta a toda la región. El que además venga ahora, por cierto, a una velocidad extremadamente lenta, como decía un periodista por allí, a velocidad de selfie, ese portaaviones, quien siguió la saga de la Guerra de las Galaxias entenderá lo que digo. Esa es la estrella de la muerte, ¿no? Ese es el arma más grande jamás construida, nada más y nada menos, para estacionarla aquí frente al Caribe, ¿no? Para bombardear lanchitas de 2, 3 o 4 motores, no pareciera, ¿verdad? Es para ejercer una influencia sobre toda la región. Frente a eso es demasiado importante, primero, que haya una respuesta de la región, pero para que haya una respuesta de la región es necesario que nosotros acá, los venezolanos, resolvamos nuestros problemas. Lamentablemente no es cierto eso de que todos estamos contra la guerra, no. Aquí hay un sector en Estados Unidos que está promoviendo eso porque ellos necesitan tener en este país acceso pleno a nuestros recursos, y aquí en Venezuela, por miopía, por necedad, por falta de cultura política sobre todo, hay gente que piensa que esa puede ser una alternativa a los problemas que tenemos. Entonces, repito, la convocatoria al sentido común que desde el principio del programa nos hizo León 14, aquí hay que imponer otra lógica, hay que pensar en el interés nacional, eso que llama el Papa León 14, el bien común. Se nos acabó el tiempo y les voy a hacer una última pregunta y por favor les pido una respuesta muy corta. ¿El presidente Donald Trump lo está pensando? ¿Está deshojando la margarita sobre qué hacer con Venezuela o ya tomó su decisión? Andrés. El presidente Donald Trump todavía no ha tomado su decisión. Él está esperando claramente a un desenlace de estas tensiones. Está buscando cualquier tipo de debilidad, sea presión interna en Venezuela, sea presión regional para que el conflicto avance a otras escalas, pero él todavía no ha tomado una decisión, porque claramente, como mencionaba antes, una decisión que se tome ahora en este contexto, con estas condiciones y con el riesgo de perder esas inversiones americanas, por cierto, en un contexto de cierre de gobierno, donde actualmente están cancelando rutas aéreas, están cerrando comedores sociales y donde cada día el Partido Republicano se ve más golpeado, cualquier pérdida de inversión americana puede ser un golpe mortal para las elecciones del 2026 y para las presidenciales del 2028. Francisco, cortico. Yo creo que está en esa disyuntiva. Hay una especie de dualidad narrativa que hemos hablado siempre, tanto a lo interno de Estados Unidos, pero que se explaya al exterior. Y ahí por eso vemos esas dos cabezas, ¿no?, de la misma medusa, que es Marco Rubio por un lado, pero también está la política del señor Rick Grenell, que apareció estos días apareció de nuevo, desmintiendo a un artículo del diario importante de Nueva York, donde... O sea que no está fuera del juego. No está fuera del juego, lo que pasa es que en este momento parece que la versión radical ha solapado a la versión un poco más pragmática, pero esas dos versiones están allí en este momento todavía, están allí, y mientras vienen portaaviones gigantescos, resulta que suben barcos petroleros de Venezuela a Estados Unidos. Esa es la realidad concreta. Yo creo que la decisión del señor Trump quizás esté tomada, quizás no, pero entendamos que su lógica no es una lógica política. Intentar hacer análisis político de las posiciones de la administración Trump nos puede conducir a un error. La lógica de la administración Trump es una lógica corporativa que puede ser llevada a extremos prácticamente gangsteriles. Entonces tengamos ese cuidado y pensemos en nuestra posición, cuál es nuestra palabra, y nuestra palabra no se siente expresada hoy ni en la gente que pide una intervención de manera suicida, ni en la gente que de manera retórica dice vamos a la lucha armada. Muchísimas gracias por estar aquí, Andrés Silva, Francisco González, Jesús Chugo Torrealba. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen siempre todos los domingos a las 9 de la mañana por aquí por Venevisión, y que también nos acompañen todos los jueves a las 7 de la noche en YouTube, en nuestro podcast, una mesa de análisis también de Abriendo Puertas, pero con los temas que son sensibles y medulares para el venezolano común. Abriendo Puertas.